Buenas y bienvenidos. El título de este video es desmitificando la escuela clásica. Entonces, algunos habrán visto un video anterior que yo subí. Decidí bajarlo porque me parecía que se estaba mal interpretando mi intención. Pareciera como que yo estaba criticando, descalificando el trabajo de otro. Para nada es mi intención. Entonces decidí hacer otro simplemente para explicar sobre estas cosas que yo escucho de colegas, de alumnos, de gente que dice y que no son ciertas. Entonces yo quería ponerlo en contexto para evitar que haya tanta confusión, porque la gente dice algo, pasa de boca en boca, siguen repitiendo y eso se transforma como una especie de verdad, que no es verdad. Eh, por eso estoy haciendo este video. Escuela clásica. Entonces, hasta donde yo sepa, no existe una escuela clásica del bandoneón o una técnica para tocar música clásica. Nada de ese tipo. No existe. No sé si en algún momento de la historia algún profesor o músico o intérprete dijo: yo soy el bandoneonista clásico, yo enseño cómo se toca música clásica en el bandoneón. No sé si en algún momento alguien se presentó de esta forma. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo estudié en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, hice toda la carrera ahí con el maestro Daluicio, y yo jamás, nunca escuché que yo estaba estudiando en la escuela clásica del bandoneón, o estaba estudiando el bandoneón clásico, o que estaba trabajando sobre la técnica clásica, o nada de ese tipo. Nunca. Con lo cual yo considero que no existe la escuela clásica en el bandoneón porque tampoco conozco gente que se presente de esa manera. Si la hay, bueno, puede ser que había, no lo sé. Eh, pero bueno, yo desconozco. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no hay escuela clásica en el bandoneón. Hay bandoneón y se toca el bandoneón y se toca diferentes tipos de música según lo que uno quiera, y uno se tiene que formar en lo que quiere tocar, obviamente. Quería explicar un poco de la modalidad que se enseña el bandoneón en el conservatorio, que yo enseño y que yo estudié, porque me parece que ahí hay una parte de la confusión. En el conservatorio se presentan los instrumentos como instrumentos solistas. Es así: el piano, la guitarra, el violín, la flauta, el cello, trombón, todos los instrumentos están en una modalidad de instrumento solista. Así se estudia el instrumento ahí. Ese es el énfasis, para formar el intérprete como solista, suponiendo que eso es la mayor exigencia en el instrumento, es la formación más completa, y después el músico puede hacer música en conjuntos y demás. Entonces el bandoneón también entra en esa modalidad. Y según lo que yo sé, el bandoneón entró en el conservatorio en el año 54 con el profesor Pedro Mafia, gran figura del tango, y el director del conservatorio fue Cátulo Castillo, otra gran figura del tango. Ellos insertaron el bandoneón en la carrera como instrumento solista, con la misma modalidad. Y gran parte del repertorio que se trabaja en el conservatorio hoy en día es de esa época. Es decir, lo pusieron eh, las personas que yo mencioné y otras seguramente. Entonces, ¿qué tipo de repertorio se trabaja en el conservatorio y de dónde viene esa confusión del bandoneón clásico? Eh, como instrumento solista hay tres campos generales de material que se puede trabajar: arreglos, que serían por ejemplo arreglos de tango o de otro tipo de música, popular en ese caso. Los arreglos están escritos específicamente para el bandoneón, pero los tangos originales no, están escritos como tangos, ¿no? Obras originales escritas para el bandoneón, que no hay muchas, como sabemos, y obras por transcripción, es decir, son obras escritas para otro instrumento que se puede tocar con el bandoneón y se hace alguna adaptación. A veces no se hace adaptación escrita, sino simplemente es la manera de tocar la música. Entonces, como se trabaja con ese tipo de material, a veces
la gente que mira desde afuera o que estudia un poco dice, ah, no, pero ahí se estudia música clásica. Y hay que diferenciar entre utilizar material para estudiar el bandoneón y utilizar material para como actividad artística. Si yo quiero tocar Bach con una interpretación, bueno, yo tengo que ir a estudiar cómo se toca en diferentes lugares y tomar una decisión artística, no es tocar las notas, ¿no? Como cualquier otro tipo de música, hay que estudiar el estilo. Entonces el énfasis en el conservatorio es usar material que sea útil para desarrollar la persona que estudia el instrumento. Y que sea buen material también para un tipo de repertorio solista. Eso sería el planteo en general. Y de ahí creo que hay bastante confusión por lo que se ve que se toca. Porque tal vez no se toca el libertango, porque se toca otras cosas. Pero eso no implica una escuela clásica. La utilización también de material por transcripción en la enseñanza del bandoneón históricamente se usaba muchísimo. Mismo ya si se mira los libros que se llaman métodos, la mayoría lo que tienen son ejercicios tomados de libros de piano. No son ni siquiera ejercicios escritos para el bandoneón propiamente. Y libros de piano son música clásica, de periodo clásico. Y así muchos otros bandoneonistas que yo sé que tocaban valses de Chopin, estudiaban sonatinas, etc. Por parte tal vez porque no tenían material específico para el bandoneón y por otro lado porque lo encontraban útil para, para estudiar el instrumento. Bueno, siguiente cuestión que escucho bastante es que se toca música clásica sí con el bandoneón horizontal y los cabezales en el aire. Esa es como la técnica clásica. Bueno, no sé de dónde lo sacaron la gente que lo dice, pero lo vamos a analizar y vamos a ver que no tiene nada que ver. Eh, entonces, el movimiento del instrumento está en función del resultado sonoro que yo quiero conseguir. Entonces, eso no tiene que ver con música clásica o con tango o lo que sea, o chamamé. Tiene que ver con la forma que le doy al sonido. Y así cualquier movimiento y las fuerzas que intervienen en eso. Yo voy a hacer otro video sobre el tema, pero simplemente para aclarar eso. Y esa es la primera cuestión. Ahora, decir que música clásica se toca así o asá ya es una generalización que es incorrecta, porque estamos hablando de música que tiene más de obras que tienen más de 400 años, de diferentes regiones, diferentes tipologías, hay danzas, hay música coral, hay música que es lenta y suave, hay música que tiene muchos acentos, hay diferentes formas, diferentes culturas. No es lo mismo un compositor de hace 300 años que vivía en el norte de Alemania y uno que vivía en el sur de Italia. Hablaban otro idioma, tenía otro aire para la música, otra intención con la música, etcétera. Por más que haya formas que se podría llamar universales o que son comunes, eh, que son muy utilizadas, ¿no? Esas formas. Pero eso no significa que todo se toque de la misma manera, ¿no? Obviamente. Si yo tengo que conseguir un sonido dulce en el bandoneón o tengo que conseguir un sonido acentuado o lo que sea, obviamente que tengo que mover el instrumento de manera diferente, no lo puedo mover de la misma manera, porque no me va a dar el resultado. Entonces, eso de decir así se toca música clásica, bueno, es un grave, grave error, porque no tiene que ver con música clásica, tiene que ver con cómo se toca lo que sea. Yo tengo que buscar el movimiento que me funcione para lo que voy a hacer. Obviamente que si yo tengo que tocar una música que tiene una continuidad rítmica y sonora, yo no puedo ir recuperando aire con la palanca todo el tiempo como puedo hacer cuando toco en una orquesta. Bueno, es así la vida, digamos. Hay que utilizar el abriendo y cerrando y conseguir la continuidad. Pero eso en sí no implica que haya una escuela de eso. De hecho, el bandoneón se empezó a tocar así. En Argentina se tocaba el bandoneón así. Si ustedes se encuentran con personas grandes, lo que a veces se llama como guardia vieja, pero el modo popular de tocar el bandoneón
Es todo abriendo y cerrando, con una continuidad sonora, rítmica y muy muy bien logrado por personas inclusive que no estudiaron música. Entonces, con respecto al movimiento, eso es la primera cuestión. No se puede decir que así se toca música clásica, no se puede decir que así se toca ninguna cosa. Y la segunda cuestión que tiene que ver con este movimiento es que si yo hago esto, yo tengo el cabezal acá en el aire. O sea, a mí me puede servir para algún gesto, pero después, si no apoyo, lo tengo que sostener y me va a dificultar mucho la digitación. Entonces, es simplemente lógica, no hace falta explicarlo mucho. Eh, pero, ¿cómo que se va a decir que así se toca música clásica? ¿No? Y tercera cuestión con eso es que ese mismo gesto, este mismo movimiento, tipo de movimiento, es utilizado en el tango por bandoneonistas muy conocidos, y si se ponen a analizar, van a ver, eh, pero es utilizado obviamente para tocar algo específico. Dentro de lo que están tocando, tienen que hacer armar un sonido de cierta forma y usan esto, y después usan otra cosa. Entonces también es lógica. Yo creo que parte de la confusión con eso y de lo que la gente dice es porque tal vez alumnos que van al conservatorio hacen algún ejercicio inicial que tiene que ver con fortalecer la caja, los brazos en función del instrumento. No se trata de hacer pesas, sino tener mayor fortaleza en el movimiento del instrumento. Se entiende que mayor fortaleza después uno puede usar menos. Entonces, tal vez los primeros ejercicios que hacen con nota larga tiene que ver con el tiro y tal vez se insiste en sacar los cabezales para conseguir ciertas cosas, pero solamente el comienzo de un proceso. Entonces, eso no es que así se toca en el conservatorio. No se toca todo así para nada. Es simplemente un proceso para comenzar y entonces ahí sí puede haber diferencias que yo tampoco llamaría eso escuelas directamente. Porque puede haber diferencias en cómo se introducen los elementos en la enseñanza. Sí, ahí puede haber diferencias. Pero yo lo tomo según cada alumno. Entonces, tal vez con una persona yo voy a introducir las cosas de cierta manera y con otra persona lo voy a introducir de otra manera porque yo creo que es más conveniente para el proceso. Pero se entiende que hay una cantidad de elementos en el movimiento del instrumento para lograr resultados musicales que hay que introducirlos. Eh, entonces, eso seguramente genera una confusión. Alguien va al conservatorio, le dicen, bueno, hace eso, nota larga, fuerte, fuerte, y dice, vuelve, y dice, ¿y qué hiciste en el conservatorio? No, estoy tironeando, me duele acá, esto, lo otro, sí, ta. ¿Por qué no hago la técnica del otro, que hace otra técnica, que es diferente? Claro, pero finalmente si uno mira lo que hace la gente que toca, en general usan las mismas cosas, que todos usan más o menos lo mismo para conseguir el mismo resultado musical. Eh, Eso se entiende, es como que si yo voy a estudiar natación, voy a una escuela y me hacen ejercicio en el piso. Toda la clase de ejercicio en el piso, entro un poquito al agua, pero toda la clase de ejercicio en el piso. Y en otra escuela tiran a los alumnos, lo tiran al agua, bueno, a intentar nadar. Entonces yo termino mi clase, que estoy toda la clase en el piso, y voy y me encuentro con un amigo y me pregunta, ¿qué tal la clase de natación? Digo, no sé, muy raro. Toda la clase estoy en el piso, no entro al agua, y entonces, no, bueno. El otro dice, no, pero hay otras escuelas que te tiran al agua directamente, ¿viste? El primer día entras al agua y todo eso. Entonces así corre la bola, que uno dice, no, pues esa escuela es todo en el piso. Vos 2 meses solamente hacer ejercicio en el piso. Tal vez no es cierto, pero es lo que la gente inventa, empieza a decir. Ahora, si la persona que enseña tiene un criterio que quiere llevar a la persona que estudia a, a usar su mayor potencial para hacer música bien, para tocar bien música y para expresarse, entonces se entiende que por más que haya eh,
maneras diferentes o orden diferente metodológico, la intención es buena y el resultado finalmente se supone que va a ser bueno. Otro aspecto en cuanto a lo metodológico tiene que ver con la utilización de recursos, de movimientos y trabajo sobre eso. Entonces, si una persona va a trabajar, a estudiar a fondo un tipo de música, va a usar más algunos recursos que otros, porque es lo que la música pide. Entonces, es nada más que eso. Yo no llamaría eso escuelas, o sea, no veo cómo esas escuelas. Es simplemente que si yo tengo que enfocarme ahora, quiero estudiar cómo se toca bien D'Arienzo. Entonces tengo que enfocar en cómo hacer eso bien, con todas las variables y en cada aspecto de la música, cómo yo consigo ese efecto preciso. Y si yo quiero enfocarme en tocar corales, bueno, abre un mundo de cómo yo trabajo sobre eso, con todas las variables que puede haber en música coral, que sea más acentuada, menos acentuada, más lisa, así, así, eh, etc. Entonces, es para dar unos ejemplos como muy diferentes. Yo creo que en la formación del instrumento, si uno toma en serio como un instrumento, es bueno experimentar de todo. Ahora, ¿cuándo es la dosificación? ¿Cuánto le voy a dar a una cosa o a la otra? ¿Y cuándo voy a indagar en cada recurso, en cada tipo de movimiento y demás? Bueno, eso depende del objetivo de la persona que estudia, del interés. Y yo creo que la metodología tiene que estar en función de esto. Es decir, la metodología no tiene que ser rígida. Yo toco así, esa es mi técnica, la técnica es así y, y todo tiene que resolver todo así. No, no es así. Viene una persona, quiere estudiar, quiere hacer algo. Bueno, si yo le puedo ayudar, yo trato de darle las cosas que le va a servir para conseguir esto, para ir más directo a eso. Si viene una persona al conservatorio, bueno, ahí hay un plan de estudios, hay una propuesta que la persona lo puede tomar o no. Si le interesa, lo toma. Si no le interesa, no lo toma. Creo que es interesante cuando uno estudia el instrumento, trabajar sobre diferentes aspectos del instrumento, porque el bandoneón tiene muchos aspectos diferentes, tiene muchas variables de movimientos. Siempre obviamente que la búsqueda en cuál es la manera más eficiente que yo pueda resolver la música eh, y que sea bueno para mí, para la música, para los oyentes y para el bandoneón. Entonces, bueno, esa es como una explicación general sobre la desmitificación de la escuela clásica. Yo considero que no existe una escuela clásica, no existe una técnica específica para tocar música clásica, de hecho no existe una cosa que se llama música clásica tampoco. Lo que existe para el músico son tipologías de música, intenciones musicales, y eso uno lo tiene que transformar, lo tiene que traducir al movimiento del instrumento. Tiene que aprender cómo mover el instrumento para expresar la música, sea la música que sea. De eso se trata tocar un instrumento en realidad. Y la realidad es que en cuanto al manejo del instrumento para resolver obras solistas, según como yo lo veo, y los invito a lo que ven este canal, eh, si tienen la experiencia de analizar, van a ver que cuando se toca obras solistas, en realidad el manejo general del instrumento es, yo diría hasta similar, tiene los mismos conceptos de la forma popular de tocar el bandoneón. Yo conocí bandoneonistas así, que uno podría llamar populares, que tocaron a la manera de antes, tango, pasodobles, milongas, valses, lo que sea. Y el modo de utilizar el instrumento como instrumento completo, con acompañamiento y melodía, con articulaciones rítmicas y melódicas, eh, el movimiento, las variables de utilización de la caída y el tiro y todo eso, los apoyos, yo lo veo en estos bandoneonistas. Por nombrar uno que es
podría ser como un ejemplo de eso es Juan Carlos Cavielo. Entonces, obviamente que ellos resuelven la música que tienen que resolver. Si uno tiene que ahora que tiene que tocar una sonata de Mozart para estudiar o tiene que tocar otra cosa, o un vals de Chopin, obviamente que tiene que pulir algunos aspectos y adaptarlos a lo que uno quiere tocar. Pero en otras palabras, lo que voy a decir es que para la interpretación de obras solistas en el bandoneón, lo que algunas personas llaman escuela clásica, es el mismo tipo de manejo de instrumento de toda la vida en el tango. Es el mismo manejo de instrumento. Si ustedes ven a Pedro Mafia, hay un video de él, Carlos Cavielo es un ejemplo también. Eh, yo no digo que sea exactamente igual, digo que los conceptos generales del manejo del instrumento ya existían desde los comienzos en el instrumento. Entonces, eso de decir escuela de tango, escuela de clásico, escuela, es todo una gran confusión para mí, creo que desorienta a la gente. Eh, y para concluir todo eso y disolver la idea de la escuela clásica, yo creo en lo siguiente, una frase de Bruce Lee. Bruce Lee dice, él decía que si todos tenemos dos brazos y dos piernas, no existen diferentes estilos de artes marciales en realidad. No existen diferentes escuelas de artes marciales. No existen artes marciales diferentes. En el fondo existe una cantidad de posibilidades que todos podemos hacer con los brazos y las piernas para resolver la situación que tenemos que resolver. Y eso me parece la mejor síntesis que yo podría hacer. La técnica está en función de la música. Entonces, cuanto más uno explora lo que hacen otros, lo que uno puede hacer, cómo uno quiere expresar la música, uno puede encontrar la mejor manera para uno mismo. Y es un proceso continuo de investigación, ¿no? Eso es algo que también Bruce Lee decía. Entonces, bueno, los dejo con eso, con la desmistificación de la escuela clásica. Si tienen preguntas, me pueden enviar. Si tienen objeciones, también me lo pueden enviar. Y nos vemos la próxima.